Formato. El formato en normas ISO y DIN. Características. Se le llama formato a la hoja de papel en la que se realiza un dibujo cuya forma y dimensiones están en milímetros y estas están normalizadas y son estándares con la serie A. Los formatos de papel se reconocen por sus normas. Esto es la ISO A4 o DIN A4. Es una hoja de papel que mide 210 por 297 milímetros. Este formato es el más utilizado en los dibujos pequeños. Las dimensiones de los formatos responden a las reglas de doblado, semejanza y referencia. Estas indican que un formato se obtiene por doblado transversal del inmediato superior. La relación entre los lados de un formato es igual a la relación existente entre el lado de un cuadrado y su diagonal, es decir, 1 sobre la raíz de 2. Y finalmente, para la obtención de los formatos se parte de un formato base de 1 metro cuadrado. Aquí hay una representación gráfica de los formatos y sus tamaños. Este es el más grande, conocido como el A0, que abarcaría todo este tamaño. El A1 es la mitad, y así sucesivamente con todos los formatos A2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al 12. Aplicando las tres reglas previamente mencionadas, se determina que las dimensiones del formato base llamado A0 son de 1189 y 841. Esto sería igual a un papel de metro cuadrado. El resto de los formatos de la serie A se obtendrán por doblados sucesivos del formato A0, siempre doblando el papel por el lado más largo del formato anterior. El A0 será el más grande y el más pequeño será el A12. Aunque para el dibujo técnico el más pequeño que se suele usar es el A4. La norma estable para sobres, carpetas, archivos, etc. nos da dos formatos o dos series auxiliares, B y C. Las dimensiones de los formatos de la serie B se obtienen como media geométrica de los lados homólogos de dos formatos sucesivos a la serie A. Como se puede ver aquí, para X se saca la raíz de la multiplicación de ambos lados para los formatos de la serie B en X, y para Y se multiplica X por la raíz de 2. Los de la serie B se obtienen como media geométrica de los lados homólogos de los correspondientes a la serie A y B. Similar a la serie B se obtiene la serie C, donde X es la raíz del lado de A por la X de B y X se multiplica por la raíz de 2 para obtener Y. Aquí tenemos los tamaños que se suelen usar en la serie A, desde el 0 hasta el 10, la serie B del 0 al 10 y la serie C del 0 al 8. Aquí se ve cómo cada formato está constituido por la mitad del sucesor. Este es el A0, el A1, así sucesivamente hasta llegar a uno de los más comunes, el A4. Generalidades. El tamaño más utilizado, como ya se ha mencionado, es el A4. Siempre se empieza por la cantidad más pequeña a la hora de describir el tamaño del formato y esta representará el ancho del papel. La más grande representará el largo o alto del papel. La altura dividida por la anchura de todos los formatos es la raíz cuadrada de 2, que es aproximadamente 1.4142. La altura y el ancho normalizado de los formatos de papel es un número redondeado en milímetros. Márgenes. En los formatos se debe dibujar un recuadro interior que delimite la zona útil de dibujo. Este recuadro deja unos márgenes en el formato que la norma establece que no sea inferior a 20 milímetros. Para los formatos A0 y A1 y no inferior a 10 milímetros para los formatos A2, A3 y A4. Si se prevé un plegado para archivos con perforaciones en el papel, se debe definir un margen de archivado de una anchura mínima de 20 milímetros. En el lado opuesto al cuadrado de rotulación, cajetín de rotulación. La disposición del cajetín de rotulación o cajetín de datos será la parte inferior de la lámina en el caso del formato ISO A4, en la parte inferior derecha para el resto del formato. Aquí hay un claro ejemplo de cómo es un formato con todos los márgenes, incluyendo cajetín de rotulación. La disposición del cajetín de rotulación o cajetín de datos será la parte inferior de la lámina en el caso del formato ISO A4, en la parte inferior derecha para el resto de los formatos. La altura depende del tipo de cajetín que se use. Puede variar entre los 51 y 36 milímetros. Esta es una representación general de los cajetines utilizados en los formatos.
Se debe indicar la fecha, el nombre, unas firmas, la escala, el nombre del plano, la razón social, el número del formato, se sustituye a, sustituido por, entre otras cosas. Aquí las mediciones para el cajetín. En Autodesk también está la aplicación de formatos. Para esto se requiere ingresar al setup de una página. Con el comando page setup podemos ver todas las cualidades y modificaciones que se le pueden hacer a un layout. Vamos a modificar y aquí se pueden ver varias ventanas. Nos concentraremos en la ventana llamada paper size. Aquí, como pueden ver, ya está determinado el ISO A4. Aquí nos dan sus dimensionales, pero como se mencionó anteriormente, se puede escoger cualquier tipo de plano. Aquí están los A, los B y hay un C. Únicamente llega del 0 al 4 para el A y del 1 al 5 para el B. El C solo posee la opción del 5. Como se pueden ver, hay dos opciones para cada tipo de formato y la única diferencia es que cambia la longitud de los lados, se invierten en cada uno. Y así es como se pueden aplicar los formatos en AutoCAD. Como siguiente tema en la tarea se hablará de las escalas. Definición. Una escala es la relación entre la dimensional dibujada respecto a su dimensión real. Esto es, según la fórmula E que representa la escala es igual al dibujo partido a la realidad. Si el numerador de esta fracción es mayor que el denominador, se trata de una escala de ampliación y será de reducción en el caso contrario. Una escala con las proporciones de 1 a 1 corresponde a un objeto dibujado en su tamaño real o una escala natural. ¿Cómo se representan estas escalas? Como se puede ver, se utiliza la parte del dibujo y la real separado por dos puntos, o bien se puede usar el signo diagonal que representa la división en la que se realiza para obtener la escala. Aquí tenemos un ejemplo con la escala de 1 a 500, que significa 1 centímetro del plano equivale a 5 metros en la realidad. Tipos de escala. Existen tres tipos de escala, como ya lo mencionamos. Tenemos la escala natural, que es cuando el tamaño físico de la pieza representada en el plano coincide con la realidad. Existen varios formatos normalizados de planos para procurar que la mayoría de las piezas que se mecanizan estén dibujadas a escala natural, o sea, una escala de 1 a 1. Existe la escala de reducción, que se utiliza cuando el tamaño físico del plano es menor que la realidad. Esta escala se utiliza mucho para representar un pie serio que usa escalas de 1 a 2 o de 1 a 5, planos de vivienda que usa escalas mayores como la de 1 a 50, o mapas físicos que usa las escalas más grandes donde los territorios se deben reducir y este valor puede llegar a escalas de 1 a 50.000 o de 1 a 1.000.000. Para conocer el valor real de una dimensión hay que multiplicar la medida del plano por el valor del denominador. Las escalas de ampliación. Cuando hay que hacer el plano de piezas muy pequeñas o de detalles de un plano, se utiliza la escala de ampliación, que en este caso el valor del numerador es más alto que el valor del denominador, o sea que se deberá dividir por el numerador para conocer el valor real de la pieza. Ejemplos de estas escalas son la de 2 a 1 y la de 10 a 1. En la práctica se recomienda el uso de ciertos valores normalizados con el objetivo de facilitar la lectura de dimensiones mediante el uso de reglas o escalímetros. Aquí hay una de las escalas más utilizadas. Para la fabricación e instalaciones se usan estas escalas que van desde 1 a 2 hasta 1 a 200. Las construcciones civiles que van desde 1 a 5 hasta 1 a 1000. Las de topografía que van de 1 a 100 hasta 1 a 50.000. Y las de urbanismo que son muy parecidas
pero comienzan desde antes. Van de 1 a 500 hasta 1 a 50.000. Aquí tenemos un claro ejemplo de las escalas antes mencionadas. Tenemos la escala natural, la escala de ampliación y la escala de reducción. Todos estos ejemplos se usaron el mismo objeto, que sería un cuadro de 2 centímetros. Y como en cada escala le hace honor a su nombre. Una forma de obtener las escalas es por medio del triángulo universal de escalas. Mediante un triángulo podemos construir las escalas más sencillas, tanto normalizadas como las que no lo están. Como se ven en estas imágenes, se puede hacer mediante un triángulo equilátero, que es este de este lado, de 10 centímetros cada lado, o mediante un triángulo rectángulo de este lado, cuyos catetos miden 10 centímetros. La forma más convencional y utilizada por muchos para realizar las escalas y para interpretarlas es el escalímetro. Por lo general, un escalímetro es una regla de 30 centímetros de longitud con sección estrellada de 6 facetas o caras. Cada una de estas caras va graduada con escalas diferentes, que habitualmente son de 1 a 100, de 1 a 200, 1 a 250, 1 a 300, 1 a 400 y 1 a 500. Estas escalas son válidas igualmente para valores que resulten de multiplicarlas o dividirlas por 10. Así, por ejemplo, está la escala de 1 a 300 es válida para los planos a escala de 1 a 30 o 1 a 3000. Y así con cada una de las escalas en el escalímetro. Aquí tenemos las escalas métricas más usadas en los planos. Como se pueden ver, cada escala tiene su nombre y es relacionado con la escala utilizada. Tenemos 5 veces el tamaño, que es 5 a 1, 4 décimos del tamaño, que es 1 a 2.5, un veinteavo del tamaño, que es 1 a 20, y así con todas. Por otro lado, tenemos las escalas inglesas. Estas son un poco más complicadas, ya que usan pies y pulgadas. Pero como ya se habló, el nombre identifica qué clase de escala se está usando. En esta tabla podemos ver que un cuarto puede ser interpretado como 3 pulgadas es igual a un pie. 1 a 8 puede ser interpretado como 1,5 pulgadas es igual a un pie. De 1 a 12, 1 pulgada es igual a un pie. De 1 a 24, 1,5 pulgadas es igual a un pie. En el sistema inglés es un poco más complicado, ya que utilizan pies y pulgadas. Por ejemplo, tenemos la escala 1 a 4, donde 3 pulgadas es igual a un pie. La escala 1 a 8, donde 1,5 pulgadas es igual a un pie. La escala 1 a 12, donde 1 pulgada es igual a un pie. Y así sucesivamente con todas las escalas. Este es un sistema algo complicado y se recomienda por lo menos para los que estén acostumbrados a usar el sistema métrico. Ahora un ejemplo del uso de escalas. Digamos que queremos dibujar una recta real, y esta mide 2000 milímetros, en un papel que lógicamente es más pequeño. Tendremos que reducir el objeto. Si reducimos el objeto 100 veces, la medida del dibujo será de 20 milímetros. Ahora ya nos centraríamos en el papel, ya que las medidas son correctas y convenientes. Para definir la escala, tomamos el dato real y el dato del dibujo, que serían 2000 y 20.000 milímetros respectivamente. Para obtener la escala dividimos 20 sobre 2000. Esto se puede simplificar para que sea 10 sobre 1000. Esto se puede simplificar para que sea 2 sobre 200. Y una vez más para que la escala sea de 1 a 100 o 1 es a 100. Para esta parte del video explicaré cómo es que se utiliza un escalímetro con ayuda de este video.
Como se puede ver, o como ya se mencionó, un escalímetro tiene 6 escalas. Por lo general en estas escalas es la de 1 a 100, donde el espacio que hay entre el 0 y 1 es equivalente a 1 centímetro y representa asimismo 1 metro al momento de dibujarlo. Entonces, por cada dato que se avanza 1 centímetro. La siguiente escala es la de 1 a 200, donde la distancia que hay entre 0 y 5 es igual a 2.5 centímetros, pero representa 5 metros. En la escala 1 a 300, la distancia que hay entre 0 y 10 es igual a 3.33 centímetros, pero en un plano esta distancia representaría 10 metros. En la escala de 1 a 400, la distancia que hay entre 0 a 10 es igual a 2.5 centímetros, igual que en la escala 1 a 200. Pero ahora en lugar de representar 5 metros, representará 10 metros. En la escala 1 a 500, la distancia que habrá entre 0 y 10 será igual a 2 centímetros y representará 10 metros. Ahora, por último, se encuentra la escala 1 a 600. Esta escala tiene una distancia entre cada dato de 1.66 centímetros y representa 10 metros al momento de dibujar. Para la última parte de esta tarea hablaremos de cortes y secciones. Características. Nos muestran en detalle el interior de una pieza. El mecanismo consiste en producir una separación imaginaria de material. Esto nos permite ver el interior de la misma pieza. El objetivo de hacer esta operación es hacer visible aquellas partes interiores de la pieza, retirando el material que se encuentra delante de la misma y que nos impide ver y acotar las partes ocultas del elemento en cuestión. Es conveniente establecer la diferencia entre corte y sección. En los cortes se dibujan todas las aristas y contornos que tiene la pieza, una vez que eliminamos la parte interior del plano de corte. Sin embargo, en las secciones solo se dibuja la superficie de intersección, es decir, la que cortamos. Aquí se puede ver un ejemplo de cómo se representa una sección y cómo se representa un corte. Por lo tanto, en los cortes mejoramos la representación de las piezas y evitamos un gran número de aristas ocultas, permitiendo, como hemos dicho, su acotación. La norma UNE 1.03282 equivale a la ISO 128. Recoge las reglas que deben de seguirse para la representación de características de los cortes y las roturas. El plano de corte se indica por una línea de trazo y punto de un grosor de 0.35 milímetros y un grueso en ambos extremos de 0.7 milímetros. El plano de corte se nombrará por letras identificativas, especialmente las primeras del abecedario y el sentido de la visualización por flechas. Junto al corte deben de situarse las letras identificativas. El ashurado. El ashurado se utiliza para resaltar las secciones de los cortes. La línea utilizada será continua, fina y formará con los ejes o líneas principales del contorno de la sección un ángulo de 45 grados. Esto no debe coincidir con ninguna de las aristas del dibujo. La separación en las líneas debe ser proporcional al tamaño de la zona rayada, de 1 a 3 milímetros. El rayado en planos de conjuntos o de piezas diferentes que se encuentran yuxtapuestas una de otra debe llevar su propio rayado. Estos los distinguimos por la distancia existente entre sus líneas o por la inclinación de su rayado. Aquí se puede ver tres diferentes tipos de ashurado. Siempre tienen un ángulo de 45, pero su margen de referencia cambia. Elementos que no se seccionan ni se cortan. Aquellos elementos cuya longitud es sensiblemente mayor que el resto de los elementos, al ser seccionado por esta dirección no se rayan, salvo que exista algún elemento como el chavetero, rosca o que tenga algo en su interior. Los ejes y árboles únicamente se seccionarán en sentido transversal. Aquellos elementos que tienen como función evitar el giro, tales como chavetas, lengüetas, cuñas, pasadores, entre otros. Tampoco se seccionan los nervios, elementos cuya principal función es reforzar la resistencia de la pieza, aunque el plano de la sección lo corte. Los radios de las poleas tampoco se seccionan, aunque el plano de corte pase por las mismas. Únicamente en determinados casos por la complejidad de una pieza podrían estar justificada la sección.
Los rodamientos son utilizados para permitir el giro entre dos piezas y soportar cargas radiales, axiales o ambas. Los elementos de que constan tales como bolas, cilindros, conos, etc. no se seccionan. Los anillos interiores y exteriores sí se cortan. En los engranajes los dientes no se seccionan aunque el plano de corte pase por ellos. El diámetro primitivo se representará por línea de trazo y punto y el diámetro exterior e interior por una línea continua. Generalidades y tipos de corte. Como ya se había mencionado, se indican los planos de un corte por su traza dibujada en línea fina de trazos y puntos reforzados en los extremos. Se señalará con letras mayúsculas, preferentemente las primeras de la letra, indicando el sentido de observación mediante flechas dirigidas hacia la traza del plano de corte. De acuerdo con la geometría de una pieza, los cortes pueden clasificarse de la siguiente manera: un corte total por un solo plano, corte por planos paralelos, corte por planos sucesivos, corte total con giro, corte a 90 grados o semicorte, corte parcial o rotura, corte por plano auxiliar y corte con detalles. Aquí tenemos un ejemplo de corte total por un solo plano, corte en planos paralelos. Como se puede ver, se usan las letras y las flechas para indicar qué es lo que se está viendo. Aquí tenemos corte por planos paralelos y corte por planos sucesivos. Un corte de 90 grados o semicorte, un corte parcial o rotura, un corte por plano auxiliar. Secciones abatidas sin desplazamiento. Este método consiste en representar la sección en el mismo lugar de la pieza donde la realizamos. El contorno se dibujará con línea fina y llana. Al igual que en los cortes, la superficie obtenida se rayará con el método convencional utilizado. El plano de corte es perpendicular a la arista de piezas y ésta se abate sobre sí mismo. Por lo tanto, puede ocurrir en el supuesto de que la pieza tenga lados no perpendiculares que dicha sección no coincida con las aristas. Sección abatida con desplazamiento. Si al abatir la sección sobre la misma figura genera algún conflicto de interpretación, ésta se puede desplazar, desplazando la misma fuera de la vista de la pieza. En ella se indica el plano que la produce por los convencionalismos vistos anteriormente. En este caso, el contorno, al contrario que en el caso anterior, se dibujará por trazo continua gruesa. Sección sucesiva. Cuando una pieza por su configuración hay que realizar varias secciones. Penetraciones. En elementos circulares, especialmente en enlaces de tuberías, la línea ficticia de intersección de dos elementos unidos por un chaflán o por un redondeado se representará por una línea continua fina que no llega a los extremos de ambos elementos, partes situadas delante del plano de corte. Si se precisa la representación de las partes que se encuentran situadas delante del plano de corte, se dibujan en línea fina de trazos. Vistas parciales de piezas simétricas. Aquellas piezas que sean simétricas podemos representarlas de forma fraccionada, por una parte de su vista completa o un cuarto de la misma. Vistas interrumpidas. En aquellas piezas de gran longitud y que en sus partes centrales no tienen detalles, pueden representarse únicamente aquellas partes que sea preciso para definirlas, produciendo en la misma una rotura. Al acortar la pieza de longitud o consignar sería igual a la totalidad de la misma. Para poder mostrar mejor cómo funciona un corte, tenemos aquí un modelo 3D, el cual nos ayudará a representar un corte transversal. Para poder realizar este corte, primero necesitamos una línea guía en la cual se basará dicho corte. Para eso entonces usamos el comando de la línea para que en un punto en específico podamos crear una base en la cual colocar nuestro corte. Como se puede ver, esta línea está alineada con esta circunferencia y esto nos ayudará a poder colocar nuestra sección. Es importante que nuestro espacio de trabajo se encuentre en 3D Modeling porque es donde se encuentra esta opción de sección. En la pestaña de Home podemos encontrar el panel de Section y adentro la herramienta de Section Plane. Le damos un clic y luego solo buscamos nuestra línea guía. Puede ser desde cualquier parte de la línea, preferentemente a la mitad de esta, y la llevamos donde queremos que se realice nuestra sección o corte. Lo cerramos y como podemos ver ya tenemos nuestra pieza seccionada de forma transversal.
queremos cambiar la orientación de nuestro corte, únicamente tenemos que hacerle clic a esta flecha y podremos obtener el lado opuesto o el otro corte. Aquí tenemos la literatura citada para realizar esta investigación. Muchas gracias. Para poder mostrar mejor cómo funciona un corte, tenemos aquí un modelo 3D, el cual nos ayudará a representar un corte transversal. Para poder realizar este corte, primero necesitamos una línea guía en la cual se basará dicho corte. Para eso entonces usamos el comando de la línea para que en un punto en específico podamos crear una base en la cual colocar nuestro corte. Como se puede ver, esta línea está alineada con esta circunferencia y esto nos ayudará a poder colocar nuestra sección. Es importante que nuestro espacio de trabajo se encuentre en 3D Modeling porque es donde se encuentra esta opción de sección. En la pestaña de Home podemos encontrar el panel de Section y adentro la herramienta de Section Plane. Le damos un clic y luego solo buscamos nuestra línea guía. Puede ser desde cualquier parte de la línea, preferentemente a la mitad de esta, y la llevamos donde queremos que se realice nuestra sección o corte. Lo cerramos y como podemos ver ya tenemos nuestra pieza seccionada de forma transversal. Si queremos cambiar la orientación de nuestro corte, únicamente tenemos que hacerle clic a esta flecha y podremos obtener el lado opuesto o el otro corte.